Vamos a tener una oración para iniciar con esta clase. Soberano y eterno Señor, que habitas en la eternidad, quien asimismo, Padre, a través de tu Hijo Jesús nos aceptas delante de tu misma presencia. Venimos, Padre, para clamar por tu ayuda en el estudio, en la lección que tenemos el día de hoy. Padre, hemos de enfrentarnos con una comisión que no solamente se trata de hacerlo, sino hacerlo conforme a tu voluntad. Por lo tanto, te rogamos, Señor, que nos des de tu ayuda, que nuestro corazón con humildad, Señor, pueda aceptar y aprender lo que trataremos el día de hoy, Padre, y que seamos animados, Señor, para poder hablar de tu palabra a las personas que aún no te conocen. Bendice a mis hermanos, Señor, y danos de tu gracia para llevar a cabo esta comisión. Para gloria de tu Hijo Jesús, te rogamos tu ayuda y dirección. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahí tienen sus guías, hermanos. El día de hoy, pues vamos en nuestra quinta lección ya de nuestro programa de capacitación, de nuestro taller de evangelismo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del testimonio corporativo. Realmente, hermanos, lo que vamos a hablar es acerca de cómo la iglesia del Señor es responsable y nos ayuda en el tema de compartir el evangelio con los perdidos. Ahora, antes, hermanos, de empezar, vamos a tener un tiempo para repasar lo que ya hemos visto, hermano, hasta el día de hoy en nuestras lecciones. En estas 5 semanas, la primera semana en la introducción, pues hicimos un recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis, en la cual vimos cómo a lo largo de la historia Dios salva al pecador. Ese fue el tema, cómo Dios desde el principio nos está llevando a Cristo a través del Antiguo Testamento, y este es el fin de la palabra de Dios. En la segunda semana analizamos, hermanos, cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre encajan perfectamente en el asunto del evangelismo. En la semana 3, pues miramos, hermanos, ya lo que es el evangelio, ese mensaje que salva al pecador, cómo es que Cristo vino, murió en una cruz por los pecadores, resucitó de la muerte, y ahora creyendo en Él, arrepintiéndonos y creyendo, somos salvos, hermanos. Y finalmente, hermanos, la semana pasada nosotros estudiamos cómo tener esa introducción y el ánimo que recibimos a través de nuestro testimonio personal. Cómo nosotros, a través de lo que pasó con nosotros, cómo Dios vino a nuestra vida, somos animados y también podemos animar a otros para que conozcan a Cristo. Esto es el evangelio, lo cual pues aclaramos de que nuestro testimonio no es el evangelio, pero viene siendo como un trampolín, digámoslo así, para poder hablar del evangelio. Ahora, en la clase de hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca del testimonio corporativo de la iglesia local. Y el objetivo, hermanos, como hemos venido hablando en estas semanas, es que nosotros, cada uno de nosotros, seamos un evangelista, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros, todo creyente, hermanos, debe ser, es un evangelista. Dios lo ha sacado del mundo, lo ha salvado para que también comparta el evangelio con las demás personas. Ahora, hermanos, algo que debemos advertirles, sinceramente, hermanos, antes de iniciar de lleno, son de dos cosas, ¿de acuerdo? Hay algo, hermanos, que nosotros como miembros a veces pensamos de los pastores o de la iglesia que son errores, ¿de acuerdo? Y podemos, hermanos, malinterpretar o pensar, por ejemplo, que la iglesia local existe para evangelizar en lugar de nosotros. No sé si me explico. Podemos pensar nosotros, hermanos, que la iglesia, la función de la iglesia es hacer lo que Cristo nos dijo que nosotros tenemos que hacer. La iglesia es la que se debe encargar de evangelizar, nosotros no, ¿ok? O bien, hermanos, llevarlo hasta un punto más específico, decir, por ejemplo, que los pastores, ¿no? Pues a ellos les pagamos, ¿no? Les pagamos y está contratado para evangelizar.
nosotros no, ese es trabajo del pastor, ¿de acuerdo? Ahora, hermanos, debemos nosotros quitarnos esa idea, ¿ok? Porque Dios ha llamado a todo creyente a evangelizar, ¿de acuerdo? Todo creyente, hermanos, todo aquel que ha sido salvo, Dios lo ha llamado como un evangelista, ¿ok? Lo otro, hermanos, es que también nosotros podemos pensar que el evangelismo debe hacerse lejos de la iglesia, ¿ok? Que el evangelismo debe realizarse únicamente en espacios personales, en las casas, pero no en la iglesia, ¿de acuerdo? Es decir, que la iglesia está para otras cosas menos para el evangelismo. Ese es el otro extremo que así mismo también es un error, ¿de acuerdo? La iglesia, hermanos, tiene como fin el dar el evangelio, pero cada uno de nosotros a sí mismo somos responsables de hablar el evangelio, ¿ok? Así que, hermanos, tenemos que aclarar bien este punto antes de entrar en esto. Lo que vamos a hablar realmente, hermanos, es cómo la iglesia nos ayuda para hablar del evangelio. Pero lo que no debemos pensar al respecto es que esto nos quita nuestra responsabilidad. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, que mi trabajo solamente es llevar gente a la iglesia, ¿ok? O decirle, hacer contactos. Pastor, ya tengo un contacto, venga a evangelizarlo. No, hermanos, no. Si nosotros tenemos a alguien, es nuestra responsabilidad evangelizarlo, ¿de acuerdo? Ahora, hermanos, si necesitamos ayuda, hermanos, esto es otra cosa. Y en serio, hermanos, no espero nunca negarme para poder hablarle a alguien de Cristo, ¿de acuerdo? Pero aunque fuera el caso, no tenemos excusa, porque cada uno de nosotros, si hemos creído, evangelizar es anunciar lo que así mismo nosotros hemos creído. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora, habiendo dicho eso, hermanos, vamos a ver en primer lugar de qué manera el evangelio local proclama el evangelio cuando se reúne. En sus guías, hermanos, tenemos un texto que es San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Así que, hermanos, sería bueno que nosotros tengamos este texto en nuestra mente. Voy a buscarlo y leerlo. Evangelio según San Juan capítulo 13, verso 34. Voy a leerlo, dice de la siguiente forma. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis los unos a los otros. En esto, dice el texto, conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesucristo está dando este mandato a sus discípulos, así que a cada uno de nosotros es el mismo mandato. ¿Cuál es ese, hermanos? Que nos amemos los unos a los otros. ¿De qué manera? Como Cristo nos ha amado. Y en este amor, los demás van a conocer que realmente somos discípulos de Jesucristo. Ahora, entrando ya en materia, hermanos, bueno, en el inciso A, en primer lugar, pues vamos a estudiar cómo la iglesia local proclama el evangelio cuando se reúne. ¿Ok? Después vamos a pasar a estudiar las maneras en que podemos usar las reuniones locales, los cultos, para poder hablar del evangelio a los no cristianos. Y después, al final, vamos a hablar cómo la iglesia nos ayuda a ser evangelistas fieles. Ahora, hermanos, ¿de qué manera el culto proclama el evangelio? Es lo que vamos a hablar primeramente. ¿Cómo la iglesia como reunión pública proclama el evangelio? Es necesario, hermanos, por favor, ahí díganlo. Es necesario comentar, hermanos, antes de que toda iglesia bíblica
tiene como centro principal el Evangelio, ¿de acuerdo? Este es el tema central de donde gira todo lo demás en la iglesia. Si hay algo más que el Evangelio en lugar de algo central en la iglesia, hermanos, no podríamos usar verdaderamente el título iglesia bíblica, ¿de acuerdo? Toda iglesia bíblica tiene como centro el Evangelio. Ahora, cuando nos reunimos, hermanos, lo hacemos precisamente para mantener el Evangelio con nosotros. Pero también nos reunimos para ofrecer el Evangelio a los que no conocen a Jesús, ¿ok? Ahora, no solo ofrecemos el Evangelio, sino que Jesús mismo promete que cuando su pueblo se reúne para este fin, Él promete estar con nosotros, ¿ok? Así que, hermanos, cuando una iglesia o como la iglesia proclama el Evangelio, pues creo que podemos destacar, hermanos, por ejemplo, cuando es el centro. Cuando es el centro de la iglesia el Evangelio, en ese momento, hermanos, la promesa de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo están para nosotros. Ahora, en ese sentido, hermanos, el Espíritu Santo es el que acomoda ese evangelio a nuestros corazones. Antes, hermanos, cuando apenas iniciaba mi ministerio como pastor, escuché de un pastor que uno de los miembros de esa iglesia dijo: mi pastor pasó casi un año entero hablando del evangelio a la congregación. Y en ese momento, hermanos, en mi inmadurez, yo pensé, no creo que sea correcto, porque hay un montón de temas más y cómo que hablar del evangelio todo un año. Hermanos, pero cuando comienzo a madurar en la vida cristiana, hermanos, me doy cuenta de que no hay otra cosa que predicar, ¿ok? Y con esto no estoy hablando, hermanos, de que no vamos a hablar nunca de aspectos de moral en la iglesia, aspectos prácticos, pero todas las cosas, hermanos, la práctica del cristianismo, la vida piadosa, problemas del matrimonio, hijos, todo eso gira alrededor del evangelio. Así que el evangelio es la centralidad de la iglesia, y mientras nosotros tengamos como centro el evangelio, todo lo demás, hermanos, es una consecuencia. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo decirle a un niño: obedece a tu padre, si su papá es más desobediente? ¿Cómo yo le puedo decir eso? Porque la Biblia dice: obedécelo en el Señor, ¿de acuerdo? Yo le estoy poniendo un estándar no terrenal, sino un estándar más alto, porque el Señor lo dice, tienes que obedecer. ¿Cómo le puedo decir a una mujer, por ejemplo, que se sujete a su marido? Bueno, porque Cristo, la iglesia se sujeta a Cristo y Cristo también a su Padre. ¿Me explico? Entonces, todos los aspectos, hermanos, de práctica giran alrededor del evangelio. Por eso, cuando una iglesia, hermanos, saca el evangelio de su centralidad, no puede ayudar a proclamarlo. Ahora, hermanos, lo que buscamos en esta congregación, entonces, hermanos, es que el evangelio esté como central en nuestra vida primeramente, en nuestro púlpito también, en nuestros cantos, en prácticamente todo, hermanos. Y Dios, Cristo, ha prometido, hermanos, estar con nosotros y ayudarnos, hermanos, para que esta proclamación sea eficaz en el corazón de los oyentes. Al respecto, hermanos, quiero enumerarles 5 cosas de cómo la iglesia presenta el evangelio a los no perdidos. Y ya en primer lugar, hermanos, lo escuchan a través de la predicación. Cuando es el centro de la iglesia, cuando su centralidad está en el evangelio, obviamente, hermanos, la predicación estará centrada en el evangelio. Se va a predicar, hermanos, de toda la Biblia, de todo el consejo de Dios, pero teniendo la centralidad de la propia Biblia. Hermanos, esto lo quiero aclarar también. No es que nosotros obliguemos a la Biblia a que tenga su centro en el evangelio, sino que por cuanto la Biblia tiene su centro en el evangelio, todo texto, todo
el libro que toquemos de la Biblia nos va a llevar al Evangelio, ¿de acuerdo? Eso es lo que los sábados, hermanos, nosotros nos estamos dando cuenta en teología bíblica, ¿no? Cómo es que todo, hermanos, nos anuncia a Cristo. El Antiguo Testamento nos apunta a Cristo, el Nuevo Testamento habla de Cristo y lo que sigue al final es por consecuencia del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nuestra predicación es cristocéntrica y es en el Evangelio. Por favor, hermanos, les ruego que estemos orando. Este domingo iniciamos con una serie algo larga de sermones expositivos tocante al Evangelio según San Juan. Es impresionante, hermanos, lo que tenemos en este libro. Hay que estar orando mucho por estos mensajes. Ahora, a través de ser proclamado directamente en predicaciones, nosotros tenemos la centralidad del Evangelio. Por ejemplo, quiero citarles a 1 Corintios 14. Pablo dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pablo está hablando, hermanos, después de hablarnos de los dones espirituales, toca el tema del hablar en lenguas, ¿ok? Esto es hablar en idiomas, ya sabemos este contexto. Ahora, Pablo dice, si la iglesia está reunida, ¿ok? Esto es lo que Pablo está diciendo, y entran incrédulos, indoctos, y ven que todos están habloteando, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan o están hablando del Evangelio, esto es profetizar, ¿de acuerdo? Hablar de la propia Escritura, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adoran a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto es lo que sucede, hermanos. Si entra algún incrédulo, hermanos, y nos ve aquí vomitando cosas raras, ¿no? Brincoteando, o nos encuentra haciendo lo que sea, verdaderamente, hermanos, no va a ser edificado en absolutamente nada. Incluso si invitamos a alguna persona, cuando de repente hacemos un pequeño convivio, ese convivio inicialmente no le edifica en nada más que su panza, ¿no? Pero si lo invitamos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios, Él va a venir y sus oídos van a ser obligados a escuchar el Evangelio, hermanos. Y Dios es poderoso para obrar en su palabra. Amén. Creo que aquí hay testimonios al respecto, ¿cierto? Dios así obra, hermanos. Cuando el corazón escucha, Dios abre el corazón del entendimiento. Hermanos, Dios es poderoso por el Evangelio que nos ha dejado. Ahora, hermanos, Pablo nos intenta decir entonces que cuando la iglesia se tiene tantas cosas, pero no hay una centralidad en el Evangelio, no estamos cumpliendo, hermanos, la encomienda de Dios hacia nosotros como iglesia, como predicadores, ¿ok? Así que la predicación tiene que tener su centro en el Evangelio. Ahora, en las reuniones, hermanos, en donde nosotros nos juntamos para diferentes cosas que hacemos como iglesia, como bautismos, cena del Señor, todas esas cosas también, ¿de qué hablan? Por ejemplo, el bautismo, ¿de qué se trata? El bautismo es hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿ok? La Santa Cena del Señor es un anuncio de la muerte de Cristo hasta que Él venga, ¿ok? Así que, hermanos, cuando ellos vienen, ellos están recibiendo testimonio tras testimonio del Evangelio en sus vidas. Nos estamos bombardeando con este mensaje, hermanos. Y este es el propósito de la iglesia. Así que ya sea desde el púlpito, a través del servicio, lectura de la palabra, oraciones incluso, lecturas antifonales, ¿no? Uno por uno. En todo esto, hermanos, es lo que Pablo se refiere. Si entra algún indocto y estamos haciendo algo de esto, estamos aquí y estamos orando. El domingo algo así pasó. ¿Recuerdan una visita? Nosotros estamos orando. O de repente entra alguien, estamos leyendo. O entra alguien, estamos cantando. Siempre que todo esto contenga el Evangelio, estamos también evangelizándolos. ¿Vamos bien hasta allá, hermanos? ¿Ok? Ahora, también, hermanos, cuando la iglesia se reúne,
Los no cristianos, vamos a hablar específicamente de que pueden escuchar el evangelio en la oración. Ahora, hermanos, en este sentido, es parecido a la proclamación en predicación del evangelio. Pero en este caso, hermanos, surge del corazón de aquel que está orando. ¿De acuerdo? Cuando una persona entra, por ejemplo, y algún hermano, un varón, públicamente está orando, esas oraciones, hermanos, deben contener el evangelio. Ahora, en ese sentido, hermanos, Cristo nos enseña a orar. Hermanos, tenemos que reconocer que si Cristo dice en su palabra, les voy a enseñar a orar, es porque debemos asumir que no sabemos, ¿cierto? Y cuando nosotros entendemos que no sabemos, estamos dispuestos a aprender. Y en este caso, Jesucristo en el Evangelio según San Mateo nos enseña cómo orar. Y una de las primeras cosas que nos dice es que la oración comienza con el Padre, de acuerdo con el deseo de su gloria, con el deseo de que su nombre sea santificado, de que su voluntad sea hecha así como en el cielo, también en la tierra. Y después de todo eso ya las otras peticiones. Y esas peticiones tienen que ver, hermanos, con la gloria de Cristo. Y al final de todo esto, hermanos, ¿por qué podemos orar? Porque Cristo ha abierto esa entrada al trono de gracia a través de su sacrificio. ¿Ven? Así que todo esto, hermanos, cuando estamos orando, estamos anunciando nuevamente el evangelio. ¿Me explico? Así que asimismo en las oraciones públicas necesitamos como iglesia proclamar el evangelio. Si algún día, de hecho, hermanos, les piden que oren por alguien, procuren, hermanos, procuren anunciar el evangelio aún en sus propias oraciones, ¿de acuerdo? Así que a través de la oración también podemos proclamar el evangelio. Ahora, también, hermanos, cuando escuchan himnos o canciones con contenido evangélico. En tercer lugar, alabanzas. Algo que tenemos que tener cuidado, hermanos, es que nuestra adoración corporativa debemos procurar que estén impregnadas de las escrituras, ¿ok? El domingo precisamente veíamos, ¿no? Hablamos acerca de los salmos. Y cómo es que los salmos tienen un rico contenido de teología, ¿no? De hecho, la mayoría para poder conocer los atributos de Dios, los salmos son los que nos enseñan. ¿Y qué son los salmos? Son cánticos, ¿ok? Si nuestros cánticos son pobres en doctrina, entonces no debemos cantarlos, ¿ok? Esa es la razón, hermanos, por la cual, nosotros tenemos ahí un cancionero. Y ustedes, hermanos, con toda confianza pueden y deben mirar su cancionero. Y si ustedes notan alguna canción allí que no proclama el evangelio, que no exalta los atributos de Dios, que no nos habla nada acerca del evangelio ni nada de Dios, sino que es una exaltación únicamente para el hombre, ustedes pueden decir, hermano, esta canción no debe estar en este cancionero. Y hermanos, con todo placer arrancamos la hoja, ¿de acuerdo? Porque lo que buscamos es que cada vez que cantamos, proclamemos el evangelio. Y miren que hay himnos tan hermosos que proclaman el evangelio, ¿ok? Por ejemplo, aquel donde dice en el monte Calvario, ¿recuerdan? ¿Saben este himno? En el monte Calvario, es un himno tan hermoso que proclama el evangelio. El número 18 en nuestros himnarios, santo, 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 una exaltación a la triple santidad de nuestro Dios, ¿no? En Jesucristo se halla la paz. Bueno, himnos, hermanos, que proclamen el evangelio de Cristo. Si nosotros tenemos un cántico que no proclame, hermanos, debemos eliminarlo, ¿de acuerdo? Y ahí pues los directores tienen parte fundamental en esto, escoger los himnos que proclamen el evangelio, de tal forma que cuando algún indocto o incrédulo, como usando las palabras de Pablo,
entra a la iglesia, ellos van a escuchar. A lo mejor no van a saber la tonada, ¿no? La melodía, pero van a escuchar. Y lo que van a escuchar es el evangelio de Cristo. En ese punto, hermanos, es importante entonces que cantemos. Hay un himno que dice: soy feliz en el servicio del Señor. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? Ahora imagínense cantar soy feliz en el servicio del Señor con la más profunda tristeza. Como que, ay, soy pero muy feliz, no puede ser posible. No, hermanos. Si entendemos lo que estamos cantando, hermanos, vamos a expresar. Y hermanos, no les dé temor esto, ¿ok? No les dé miedo, hermanos. Y en este sentido, hermanos, que ninguna congregación carismática nos robe el gozo del Espíritu Santo. No, hermanos. Si un himno te hace derramar lágrimas, derrámalos para la gloria de Dios. No pasa nada, hermanos. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. A veces la Biblia, hermanos, rompe nuestro corazón y nos lleva a expresar alegría a través de lágrimas ante el Señor. O no lo sé, hermanos. Pero no te sientas como que aprisionado y que todos te van a ver mal. No importa eso, hermano. De verdad, si un himno te hace regocijarte, gózalo en el Señor, porque de eso se trata, hermanos. Si estamos cantando, oh, glorioso intercambio del Señor, y estamos gozándonos por eso que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos, debemos regocijarnos. Hermanos, nada es más sincero que un himno cantado, no solo con la boca, sino también con el entendimiento y también con el corazón. Amén, hermanos. Así que cantemos con toda alegría los himnos al Señor. Dice el Salmo 119, 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Así que proclamemos en cánticos la palabra de nuestro Dios. Dice, les cito también Colosenses. Pablo dice a la iglesia: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén, hermanos. Así que, hermanos, de verdad, cuando cantemos con todo nuestro corazón. En más de una ocasión, creo que algunos de nosotros hemos venido medio roncos a la iglesia, ¿no? Hermanos, en verdad, que se nos acabe la voz, pero alabemos a nuestro Dios. Alabemos a nuestro Dios. A veces como predicadores pensamos, bueno, voy a estar hablando una hora. A veces el micrófono falla, ¿no? Pero hermanos, si vamos a acabar sin voz, pero con que Cristo sea exaltado por nuestra boca, adelante, hermanos. Así que gastemos nuestra voz, nuestro corazón, nuestro entendimiento, alabando a nuestro Dios. En cuarto lugar, proclamamos como iglesia, cuando la iglesia se reúne, los no cristianos ven en esa reunión el evangelio exhibido. Y a esta parte le podemos llamar comunión, ¿ok? La comunión, hermanos, es la manera en cómo las personas no creyentes ven exhibido, ven como algo verdadero y vivido el evangelio que nosotros proclamamos, ¿ok? Por ejemplo, hermanos, en prácticamente todo lo que hacemos en la iglesia debe ser una proclamación del evangelio. Desde el hecho, hermanos, incluso como de poner atención, guardar reverencia, entonar correctamente los himnos, prestar atención a la predicación, a las lecturas. Todo eso, hermanos, va hablando, ¿de acuerdo? De la misma forma, incluso cuando llega alguna persona, una visita, ese hecho, hermanos, ese gesto de acercarnos con él para ayudarles con la Biblia, con un himnario, un cancionero, son muestras de que en verdad Dios nos ha cambiado.
¿Y qué más, hermanos, en todo lo demás que hace iglesia, como cánticos? Y hablé, por ejemplo, de la cena del Señor, de los bautismos. Todo eso, hermanos, las personas en Cristo lo están observando. Y ellos van dándose cuenta, hermanos, si es verdad lo que nosotros predicamos o solamente es pura palabrería. ¿De acuerdo? Así que somos responsables, hermanos, de que el evangelio no tenga ninguna excusa para llegar al corazón de la persona. ¿Ok? Como un comentario, hermanos, alguien dijo del bautismo. Cuando ocurre un bautismo, por ejemplo, público, esto es algo que estamos practicando a partir del último que tuvimos. Los hermanos a bautizarse tienen que compartir ese testimonio personal, en la cual, hermanos, se muestra cómo Cristo intervino su vida para traerlo al evangelio, y en todo eso las personas escuchan ese evangelio. Así que, hermanos, dentro de la congregación, dentro de las instalaciones de la iglesia, sea cual sea, todo, absolutamente todo, debe proclamar el evangelio. ¿De acuerdo? Aún en los más mínimos detalles. Imagínense, por ejemplo, hermano, vamos a hablar ya un poquito más estricta las cosas. Imagínense que llegue una persona y encuentre un edificio sucio, ¿ok? Basura por todo lado, tierra en el piso. Imagínense tal escena, ¿ok? ¿Cómo esto afecta? Bueno, porque una persona llega y, hermanos, como no son creyentes, obviamente no vienen con la mente diciendo, voy a aprender del evangelio porque quiero ser salvo, ¿no, hermano? Ellos van a venir y ellos van a ver, y hermanos, desgraciadamente lo malo es lo primero que se ve siempre, ¿no? Así que eso se van a dar cuenta y eso les va a robar la atención para no hablar del evangelio. De hecho, hermanos, cuando se enseña homilética o el arte de predicar la palabra, incluso a los predicadores se les aconseja a cuidar mucho el cómo se ven, ¿ok? No deben usar, por ejemplo, mucha joyería, una ropa muy ostentosa. ¿Por qué, hermanos? Porque eso puede robar la atención, ¿ok? Puede robar la atención y desviando la atención que debe tener el mensaje y el evangelio de Cristo. Así que nada, hermanos, nada puede ser más importante que el evangelio. Y todo lo que hacemos, hermanos, es para que se preste atención al evangelio proclamado a través de los cantos, oraciones y la propia predicación. ¿Ok? Los cristianos, hermanos, son personas que tienen comunión con el Señor mediante el cuerpo y el derramamiento de la sangre de Cristo. Ese son los cristianos. Esto es algo que las personas tienen que entender. Y lo van a entender, hermanos, en medida en cómo nosotros honremos el evangelio que también nosotros predicamos. Los pastores, hermanos, tienen la responsabilidad entera de dar este mensaje, ¿ok? Proclamar esta comida espiritual, este evangelio a toda la iglesia y a los no cristianos, pero cada cristiano somos responsables de apoyar y honrar ese evangelio con toda, absolutamente toda nuestra conducta. A veces, hermanos, tristemente, a veces, aunque el evangelio sea correcto, aunque las enseñanzas sean correctas, pero nuestras propias actitudes pueden repeler y hacer nulo el efecto por causa de desviar la atención. Así que tengamos cuidado también, hermanos, ¿de acuerdo? Ven ustedes llegar una persona, una visita. Nosotros, todos, ustedes, yo, somos responsables de procurar que se centre su atención a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que esa persona, hermanos, venga y tenga niños, por ejemplo, ¿no? Y esos niños le están habloteando a cada rato, les están hablando, ¿no? ¿Cuál sería nuestro deber ahí? Atenderlo, ¿ok? Digámoslo de esta forma un poco mejor. Atenderlo, ¿de acuerdo? Atenderlo.
buscando de que la persona centre su atención en el Evangelio. Por esa razón, hermanos, cuando lleguemos a la iglesia, busquemos lugares estratégicos, ¿ok? El domingo, la verdad, hicieron algo mal. Todos se fueron para allá. No sé por qué, pero todos se fueron para allá, de ese lado. Hermanos, tenemos que distribuirnos, ¿de acuerdo? Distribuirnos. ¿Para qué razón, hermanos? Para que cuando venga alguien, ese alguien se siente al lado de nosotros, ¿ok? Y podamos compartirle nuestra Biblia y que no esté tan solo, ¿de acuerdo? Así que tengamos esos cuidados, ¿ok? Todos esos aspectos necesitamos tener cuidado para que no se desvíe la atención del verdadero mensaje del Evangelio de Cristo. Ok. Ahora, hermanos, si recordamos el texto que nosotros vimos en San Juan, capítulo 13, 34, voy a repetírselos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús dice que cuando nos amamos y nos servimos mutuamente, Jesús demuestra quién es Él a través de nosotros. ¿Ok? Jesús es mostrado como una realidad en la vida de aquellos que profesamos este evangelio. Quiero citarles otro versículo en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ok? Este es el consejo de Dios al respecto. De una manera similar, hermanos, Jesucristo en la oración intercesora en el Evangelio de según San Juan capítulo 17 versículo 20 dice lo siguiente: mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ok? El mundo va a creer que Cristo es verdadero y que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como nosotros, ellos lo van a saber a través de mirarnos a nosotros. ¿Ok? Así que antes de escucharnos, primero van a vernos. ¿Ok? Así que, hermanos, cuenta mucho la actitud que tenemos todos como iglesia para que funcionemos como una institución que proclame el Evangelio de Cristo de manera eficaz. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Alguna pregunta aquí, hermanos? Sí, hermano. ¿Conoces? Dice, por ejemplo, las alabanzas, que es una alabanza que mueve a hacer algo, es decir, a llorar, que llore. Y si, por ejemplo, tiene como que le mueve a brincar o a hacer algo, ¿es correcto? Bueno, hermano, por eso debemos cuidar los himnos. Ajá. Porque, por ejemplo, un himno que proclame las excelencias del Señor no nos va a mover a eso. ¿Cuáles serían aquellas alabanzas, ¿no? que nos moverían a eso? Bueno, realmente son canciones que están diseñadas para eso. La música tiene tres elementos: melodía, armonía y ritmo. Y esa parte tenemos que cuidarlo todo.
La armonía, por ejemplo, es la forma en cómo se une la melodía y el ritmo. La melodía es simplemente la tonalidad de la canción y el ritmo es ahí el punto principal. El ritmo es lo que hace movible o no una canción. Ahora, como lo que buscamos nosotros es la letra, es ahí donde nosotros tenemos que ir escogiendo los himnos adecuados al respecto. Hay himnos escritos de una manera así están escritos. Es ahí donde necesitamos tener cuidado, incluso al seleccionar las pistas o la clase de instrumentos que vamos a usar. ¿Para qué? Para evitar esas sobreexaltaciones innecesarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando cantamos Santo, 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 por ejemplo, de verdad eso no mueve nada en mi carne no, en mi espíritu sí. Y eso es lo que debemos buscar, ¿me explico? Es lo que debemos estar buscando en las alabanzas, que lo que se mueva, lo que conmueva, lo que haga razonar sea el corazón, no la carne. Y en tanto las alabanzas proclamen el Evangelio, proclamen esas verdades de Dios, eso es lo que moverán la parte espiritual, no la carne. Por eso entonces, pues digamos que los que se mueven es más por el ritmo. Claro. Los que lloran tal vez serían más por el tono de la música y no por lo que están sintiendo. Exactamente. Si algo nos va a mover, por ejemplo, a derramar lágrimas, por ejemplo, sea el contenido, la letra. Por ejemplo, hermanos, les confieso, hay un himno que en lo personal me es muy difícil cantarlo. El himno 158, Alcancé salvación, ¿ok? Que las hermanas todavía no medio pueden cantar en el coro, ¿ok? Pero esa parte, hermanos, de hecho, cuando dice, quitó mis pecados, clavólo en la cruz, a mí, hermanos, esa frase me resulta muy complicado cantarlo sin que se mueva algo en mis entrañas, en mi corazón. Y muchas veces, hermano, incluso al escuchar este himno, mi corazón se conmueve. ¿Me explico, hermanos? Pero no lo está haciendo ni la música. De hecho, en la escritura de la música, esta es una parte en silencio, ¿ok? No hay música ahí para que se concentre únicamente en la letra. Y si la letra, hermano, va a mover nuestro sentimiento, hermanos, es la letra, hermanos, es Dios. Y lo que tenemos que buscar es que sea exclusivamente eso y no nada más, ¿ok? Así es, hermano. Ok. Ahora, hermanos, ya para finalizar este punto, hermanos, la reunión de la iglesia local hace visible el reino de Dios. Recuerden que Cristo dijo eso. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando se habla del reino de los cielos, habla de que el dominio de Dios, como en el cielo, también será en la tierra. Quiere decir entonces que aquí el que manda es Dios, ¿de acuerdo? En la iglesia el que ordena es Dios a través de su palabra. Así que, hermanos, la iglesia hace visible, ¿de acuerdo? El reino de Dios en la tierra. Eso ayuda, apoya a que sea creíble, en verdad, en esa forma práctica el evangelio de Cristo que nosotros predicamos, ¿de acuerdo? Ahora, pasando a otro punto, hermanos, ¿cómo usar entonces la reunión, la iglesia, los cultos públicos en nuestro evangelismo personal? ¿Ok? Eso es en tercer lugar. ¿Cómo podemos nosotros usar los cultos? Bueno, hermanos, ya vimos que la iglesia es un lugar en donde se proclama el evangelio. Y la forma de todo lo que se hace en la iglesia debe proclamar el evangelio. Ahora, ¿cómo usarlo? Bueno, cuando hablamos de la iglesia, debemos hablar bien. Esta es una forma, ¿ok? Habla bien. Ahora, ¿por qué, hermanos? La iglesia, hermanos, es un grupo de pecadores. Eso es algo principal, ¿ok? No somos un grupo de ángeles y arcángeles, ¿ok? Somos un grupo de pecadores en proceso de santificación, ¿ok? Ahora, en ese sentido, hermanos, hablar mal de la iglesia
mal de la iglesia ante los demás mata toda posibilidad de que la persona pueda querer escuchar el evangelio de Cristo en la iglesia. ¿Ok, hermanos? Así que si algo jamás debemos hacer, hermanos, es hablar mal de la iglesia con personas no convertidas, ¿de acuerdo? Ahora, hermanos, ¿esto significa que debemos dejar pasar las cosas mal en la iglesia? No, se deben hablar. Como dice Mateo capítulo 18, hay un proceso para eso de manera interna. Estamos hablando, hermanos, de que si yo voy a usar la iglesia como un medio para que las personas, mis amigos, familiares, escuchen el evangelio en la iglesia, ¿piensan ustedes que van a querer escucharlos y van a llegar? Voy a llegar ahí donde están los chismosos, voy a llegar ahí donde están los que miran mal, donde el pastor mira feo y nunca ríe. ¿Ustedes piensan, hermanos, que van a querer escuchar el evangelio en un lugar así? Hermanos, tenemos que tener cuidado aún en eso. Ahora, hermanos, muchas personas provienen de entornos en donde la iglesia no ha proclamado, no ha protegido correctamente el evangelio, ¿ok? Y tienen una baja opinión de lo que es una religión o una iglesia organizada. Muchas personas han tenido malas experiencias en sus iglesias o iglesias y han sido lastimados por cristianos profesantes. Por eso tenemos que ser cautelosos y precavidos en presencia de los no convertidos. ¿De acuerdo, hermanos? Hay momentos para todo. Hay momentos para tratar situaciones en la iglesia, hay momentos. Pero en presencia de personas no cristianas tenemos que ser muy cautelosos. Tenemos que recordar, hermanos, que no tenemos idea cómo las personas están viniendo, en qué contextos. Imagínense que venga, por ejemplo, una persona que sus padres, abuelos fueron pastores y que tuvieron unas terribles experiencias con ellos. Y ven y escuchan, hermanos, pleitos en la iglesia durante esas reuniones. Hermanos, van a salir corriendo y aunque se proclame el evangelio correcto, por esa causa van a cerrar sus oídos y los culpables seremos nosotros. ¿Ok, hermanos? Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Hay momentos para tratar todo, hermanos, y tenemos que tener cuidado cuando hay personas inconversas. En segundo lugar, hermanos, tenemos que invitar o deberíamos invitar a los no cristianos a la iglesia, ¿ok? Invitar. Ahora, hermanos, en este sentido, necesitamos, hermanos, saber cuál es la labor de los pastores, ¿ok? Los pastores tienen el deber de orar y predicar. Ese es su trabajo, ¿de acuerdo? De acuerdo al libro de los Hechos. Y en cuestión de la predicación, su predicación tiene que ser expositiva, ya sea temática o correlativa, pero tiene que ser exponiendo fielmente el texto. Y somos la congregación los que tenemos que procurar que eso se haga, ¿de acuerdo? Hermanos, ustedes tienen la libertad de acercarse conmigo y decirme, hermano, lo que usted predicó no es la manera, no es correcto, porque la escritura dice esto y con bases, hermanos, porque no soy infalible en ese sentido, ni ningún predicador lo es, ¿ok? Así que debemos orar y procurar que en esta congregación y en este púlpito se proclame la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Tal y como es, ¿ok? Si nos va a doler la predicación, lo siento, hermanos, pero mientras sea la palabra de Dios, así tienen que ser. Si nos va a causar gozo, adelante, hermanos, pero mientras sea la palabra de Dios, tenemos que procurar que esto sea así, que se proclame fielmente el evangelio de Cristo. Ahora, si tenemos esta parte, hermanos, entonces debemos invitar a las personas a la iglesia. Miren, hermanos, está mal. Está mal que nosotros le digamos a una persona, ok, ¿quieres conocer de la Biblia? Búscate un templo, búscate una iglesia cerca de tu casa. No lo hagan, por favor. Porque a lo mejor al lado de su casa están los testigos de Jehová, están los de la luz del mundo y lo estás mandando con el mismo Satanás. No, invítalo a tu iglesia, ¿de acuerdo? Invítalo a tu iglesia. E insiste, hermanos, no con el propósito de que seamos más, con el propósito de que escuchen el evangelio, ¿de acuerdo, hermanos?
Si nosotros tenemos la verdad, queremos que otros lo escuchen. Así que invitemos, hermanos, a otro a la iglesia. Ahora, cuando nosotros los invitemos, también tenemos que considerar algunos puntos. Uno de ellos, hermanos, es que cuando nosotros invitemos a algo correcto, hermanos, que nosotros podemos hacer es crearle expectativas de la realidad de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, si los invitamos al culto en el terreno, ¿qué van a encontrar ahí? ¿Qué no van a encontrar? No van a encontrar a lo mejor una silla cómoda. A lo mejor no van a encontrar aire acondicionado, ¿no? Pero van a encontrar, ¿qué, hermanos? ¿Qué? Naturaleza, himnos, predicación, comunión, hermanos, a todo dar. Un pastor sonriente todo el tiempo. No se crean. ¿Ok? Tenemos que hablarles, hermanos, de lo que es la iglesia en ese sentido. ¿Ok? Para poder, en un sentido, abrirles un poquito la mente de lo que van a encontrarse. Ahora, no solamente es llegar hasta ahí, también que tenemos que preparar orando por aquella persona. Y también, por favor, hermanos, tengamos esa humildad de pedir oración a la iglesia por esa persona. ¿De acuerdo, hermanos? Hermanos, miren, no tengan ese miedo. Estoy invitando a una persona a la iglesia. ¿Qué pasa si yo le digo a la iglesia, hermanos, oren, y al final no va? Hermanos, no tengamos ese miedo. ¿De acuerdo? Porque recuerden que quien pone el hacer como el querer es Dios, por su buena voluntad. Así que si nosotros sabemos que las personas de por sí no quieren, hermanos, Dios puede hacer que quieran. Dios puede traerlos. Dios puede animar su corazón a hacerlo. Así que no solamente oremos, sino que, hermanos, comparte eso. Hermanos, por favor, ayúdenme a orar. Estoy invitando a esa persona a la iglesia. Se llama así. Yo quiero que vaya este domingo a la iglesia. Por favor, ayúdenme a orar. ¿Ok? Y en tercer lugar, en este punto, si por ejemplo, tienes que escoger algún día para que esta persona venga, busca esos momentos en donde se va a hablar plenamente del evangelio. Por ejemplo, imagínate que tengas que escoger entre dos domingos, un culto normal y un culto donde hay cena del Señor, ¿no? En ese caso, ¿cuál deberíamos escoger? Para invitar a alguien. Sí. Al culto normal. Yo digo que a la cena del Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque, por ejemplo, ahorita vamos a hablar expositivamente del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan tiene como tema principal una exaltación de quién es Cristo. Así que, hermanos, estamos entrando al Evangelio, hermanos, en el corazón del Evangelio. Pero, hermanos, si tocamos, por ejemplo, libros más prácticos como Santiago, hermanos, donde hay temas ahí algo fuertes, en ese sentido hablo, ¿de acuerdo? Si tengo que yo escoger un culto, buscaré uno donde que el tema sea explícitamente el Evangelio, como la cena del Señor. Y es verdad, hermanos, tal mejor van a encontrar ellos que no me van a dejar participar, pero se explica, ¿no? Se va a explicar el por qué. O un bautismo, por ejemplo, en donde se va a representar prácticamente el Evangelio, en donde se va a escuchar testimonios del Evangelio. A ese sentido voy, hermanos, ¿ok? Así que sí, podemos invitarlo a cualquier culto, incluso a nuestros estudios de teología bíblica, claro que sí. Pero si debemos escoger uno de esos cultos, busquemos en donde todo esté concentrado en lo que es el Evangelio. ¿De acuerdo? A eso me refiero. ¿Ok? E inciso C, hermanos, deberíamos hablar con nuestros amigos no cristianos acerca de lo que experimentaron en la iglesia. ¿Ok? Podríamos decir, tenemos que compartir. Hablar con amigos que no son creyentes acerca de lo que experimentaron en la iglesia. Ahora, ¿a qué me refiero con eso, hermanos? Que al finalizar el servicio, aprovechar la oportunidad, ¿ok? De preguntarle, ¿qué te pareció? No, hermanos, lo que estoy tratando de decir es no dejar morir lo que escuchó, ¿ok? Recuerden que hay un diablo que está buscando robar esa palabra. Va a llegar a su casa y está la tele,
está su teléfono, está su familia, está sus problemas, tantas cosas que van a tratar de quitarle lo que ya escuchó. Así que lo que bien podemos hacer, hermanos, es que después de que ha terminado el servicio, tenemos que buscar preguntarle, oye, ¿qué te pareció? ¿Entendiste? ¿Hay algo que no entendiste? ¿Ok? Para poder reforzar. E incluso, hermanos, debemos procurar reunirnos con esa persona entre semana, a lo mejor invitarlo a una comida o algo así, para que podamos fortalecer lo que escuchó del Evangelio en el culto. Ese sería darle seguimiento, ¿de acuerdo? No solamente es invitarlo, ya llegó al templo, bueno, a ver si llega el otro domingo. No, hermanos, debemos buscarlo entre semana para poder continuar lo que se empezó a hacer en el culto. Agradecerle por acompañarnos, etcétera, hermanos, ¿de acuerdo? Así que debemos procurar esto. ¿Ok? Ahora, para ir concluyendo, hermanos, deberíamos también, hermanos, al respecto, invitar a los no cristianos a compartir con nosotros y nuestros amigos cristianos también. Vamos a añadirlo a este punto, compartir con cristianos también. ¿A qué me refiero a este punto, hermanos? Soy la única persona cristiana a lo mejor en su vida, ¿no? A eso me refiero. Es mi compañero de trabajo, mi familiar, así que soy la única persona creyente. Lo que se refiere a este punto, hermanos, es que debo ampliar su campo de amistad cristiana con otros cristianos, ¿de acuerdo? Es decir que lo voy a invitar a mi casa a tomar una Coca-Cola, ¿no? Pero voy a invitar a otro hermano para que podamos platicar, ¿no? Y que pueda conocer a otro cristiano. De tal forma, hermanos, que vaya viendo un vínculo, una amistad, no solamente conmigo, porque de por sí me conocen, sino con otro creyente. Así que involucrar a otro creyente en mi invitado. ¿Ok? Ahora, cuarto lugar, ¿cómo nos anima la iglesia a que seamos fieles? La iglesia, hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad, es un promotor del evangelismo. La iglesia es un promotor del evangelismo. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el mandato que Dios nos dio. Debemos ya, hermanos, quitarnos la idea entonces de que los pastores son los únicos que saben evangelizar o que deben evangelizar, ¿de acuerdo? Tenemos que quitarnos esa idea, hermanos, y que nosotros seamos esos evangelistas. Ahora, la iglesia, hermanos, ¿cómo es que nos ayuda esto? Bueno, a través de capacitación, ¿de acuerdo? Ese es lo primero. Capacitarnos en el evangelio y en el evangelismo, ¿ok? Hermanos, al finalizar este curso, hay un pequeño examen. En donde una de las preguntas es tan sencillo. ¿Qué es el evangelio? ¿Ok? ¿Qué es el evangelio? De acuerdo a lo que Dios dice que es el evangelio. Ya vimos la tercera clase. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? Porque lo que hacemos en la iglesia es estudiar el evangelio, predicar el evangelio, analizar el evangelio, proclamar el evangelio, cantar el evangelio, orar el evangelio, todo. Y capacitarnos para entregar el evangelio eficazmente. Ahora, hermanos, en esta parte la iglesia promueve y nos ayuda a que proclamemos el evangelio, ¿ok? Ahora, hermanos, la iglesia, hermanos, tenemos que procurar esos espacios como oportunidad para hablar del evangelio. En este sentido, hermanos, yo les pido que estemos orando para que nosotros comencemos a poner programas para evangelismo en casas o para que nosotros podamos ayudarnos a ser evangelistas. Hace algún tiempo intentamos algo así, hermanos. Creo que no funcionó porque no teníamos una capacitación.
Pero hermanos, yo creo que el Señor nos ha dado esa capacidad para predicar el Evangelio, así que oremos, hermanos, para que podamos establecer planes para que nosotros hablemos del Evangelio, ¿ok? Y quiero llevarles a un texto, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25 dice, 24 y 25, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, como no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a estimularnos los unos a los otros? Bueno, para empezar, tenemos que estar ahí, ¿no? De esa manera nos estimulamos, nos animamos, nos exhortamos al amor y a las buenas obras, al no dejando de congregarnos. De hecho, hermanos, animas a tu siervo como predicador para seguir preparándome, seguir estudiando y esforzándome cuando vienen, ¿ok? Es difícil, hermanos, predicar a un grupo pequeño. Es más emocionante, anima el corazón el predicar a más personas. ¿Me explico, hermanos? Así que tu presencia me anima en ese sentido. Así que cuando nosotros llegamos a la iglesia, eso nos anima, ¿de acuerdo? En todo sentido. En conclusión, hermanos, la iglesia local es nuestro complemento. Eso es lo que vimos al principio de la advertencia, ¿lo recuerdan? No es el medio somos nosotros, pero es el complemento para nuestro evangelismo personal. No es el sustituto, que quede claro, ¿ok? No es el sustituto, es el complemento para nuestro evangelismo personal. El evangelismo es una disciplina, hermanos, que no debemos descuidar. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ya, Sodom, solo quiero marcar la tarea final y ya. Como tarea, hermanos, bueno, es seguir orando, hermanos, por los perdidos. Los domingos eso hacemos, hermanos, como pueblo de Dios. Pero también, hermanos, a buscar esas ocasiones intencionalmente para hablar del Evangelio, ¿ok? Y hermanos, ahora la tarea es invitar a alguien. Tú invítalo, ¿de acuerdo? Invítalo, ora por esa persona, dinos su nombre y vamos a orar. ¿De acuerdo, hermanos? Esa es la tarea. Invítalo para este domingo en el terreno a las 5 de la tarde en esta ocasión. Vamos a hablar de la síntesis del Evangelio según San Juan, ese evangelístico, ¿ok? Así que, hermanos, procuremos eso, invitemos personas a la iglesia, démosle el correcto seguimiento, hagamos partícipes a toda la iglesia de aquellas personas, amemos a esas personas y vamos a compartirles el Evangelio de Cristo. ¿Amén, hermanos? Vamos a orar, hermanos, para terminar y después de la oración podemos atender nuestras dudas.